Niegan libertad a Salvatore Mancuso pese a designación como gestor de paz. La Corte Suprema ratifica negativa de libertad a Salvatore Mancuso por falta de proporcionalidad y contribución real a la verdad y reparación de las víctimas. La Corte Suprema ratifica negativa de libertad a Salvatore Mancuso como gestor de paz, falta proporcionalidad en medida. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la negativa de libertad del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Salvatore Mancuso Gómez, al ser designado mediante resolución presidencial como gestor de paz. La Sala explicó que la libertad de Mancuso Gómez no guarda relaciones con los derechos de las víctimas y a la justicia, pues advirtieron falta de proporcionalidad en la medida pretendida por el gobierno nacional. Más noticias. María Isabel Urrutia se presentó sin abogado a la audiencia de imputación. Al analizar el alcance de la paz en relación con la justicia y los derechos de las víctimas, se advierte la falta de proporcionalidad de la medida pretendida por el gobierno nacional, se lee en la decisión. Los magistrados de la Corte aclararon que si bien la suspensión de las medidas de aseguramiento persigue una finalidad legítima como lo es contribuir con la paz, lo cierto es que, en asuntos transicionales, la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han determinado que el propósito de lograr la paz no es ilimitado. Lea también, Miguel Polo Polo enfrentará queja disciplinaria tras arrojar obras de Madres de Soacha a la basura. Lo anterior, pues debe salvaguardarse la justicia y los derechos de las víctimas de graves violaciones de lo que impide que actualmente se puedan otorgar beneficios excesivos a los máximos responsables de este tipo de conductas, afirmó la sala. Bueno, gente, se confirma, gente, duro golpe a estas ratas asesinas de izquierda comunista. El asesino guerrillero Gustavo Petro y Salvatore Mancuso pierden fallo judicial. Gente, la Corte regaña al asesino guerrillero Gustavo Petro y a Salvatore Mancuso. Gente, el guerrillero Gustavo Petro pidió dejar libre a esta rata, a este violador, asesino y criminal, para que saliera, gente, y humillara a las víctimas de este criminal asesino Salvatore Mancuso. Hoy se confirma, gente, hoy la Corte dice de que a pesar de que Salvatore Mancuso tenía una orden de captura de no salir de prisión, el asesino guerrillero Gustavo Petro solicitó sacar a esta rata, a este criminal. Y sí sabe por qué, gente, porque el asesino guerrillero Gustavo Petro ama a los criminales, asesinos y violadores. Él disfruta cuando estos criminales asesinan al pueblo colombiano. Hoy se confirma, gente, hoy pierden fallo judicial. El asesino guerrillero Gustavo Petro y Salvatore Mancuso, dice la misma Corte, de que el asesino guerrillero Gustavo Petro no probó para qué sacaba a este criminal asesino si no tiene el respaldo de ningún grupo armado, y entonces no es gestor de ninguna paz. Este es un criminal ladrón de que Gustavo Petro está pagándole para que acuse falsamente a Álvaro Uribe. Ese es el plan de esta rata criminal Gustavo Petro, de pagarle a este asesino, violador, terrorista Salvatore Mancuso para que salga a hacerle un proceso falso a Álvaro Uribe y robe, gente, al pueblo colombiano. Gente, este asesino, más de 5.000 personas asesinadas, y hoy fue premiado por este otro asesino guerrillero Gustavo Petro para humillar a la gente, robar al pueblo colombiano para colocarle buenos escoltas, buenas camionetas y un buen sueldo a esta rata criminal de Salvatore Mancuso. ¿Será que el guerrillero Gustavo Petro está pagándole para armarle proceso falso al Álvaro Uribe y para hallarlo? Debe ser de que Gustavo Petro ordenó a Salvatore Mancuso en el pasado asesinar a alguien
y por eso este guerrillero asesino está pagándole a este criminal. Escuchen estos explosivos audios. Niegan libertad a Salvatore Mancuso pese a designación como gestor de paz. La Corte Suprema ratifica negativa de libertad a Salvatore Mancuso por falta de proporcionalidad y contribución real a la verdad y reparación de las víctimas. La Corte Suprema ratifica negativa de libertad a Salvatore Mancuso como gestor de paz, falta proporcionalidad en medida. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la negativa de libertad del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Salvatore Mancuso Gómez, al ser designado mediante resolución presidencial como gestor de paz. La Sala explicó que la libertad de Mancuso Gómez no guarda relaciones con los derechos de las víctimas y a la justicia, pues advirtieron falta de proporcionalidad en la medida pretendida por el gobierno nacional. Más noticias. María Isabel Urrutia se presentó sin abogado a la audiencia de imputación. Al analizar el alcance de la paz en relación con la justicia y los derechos de las víctimas, se advierte la falta de proporcionalidad de la medida pretendida por el gobierno nacional, se lee en la decisión. Los magistrados de la Corte aclararon que si bien la suspensión de las medidas de aseguramiento persigue una finalidad legítima como lo es contribuir con la paz, lo cierto es que, en asuntos transicionales, la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han determinado que el propósito de lograr la paz no es ilimitado. Lea también, Miguel Polo Polo enfrentará queja disciplinaria tras arrojar obras de Madres de Soacha a la basura. Lo anterior, pues debe salvaguardarse la justicia y los derechos de las víctimas de graves violaciones de lo que impide que actualmente se puedan otorgar beneficios excesivos a los máximos responsables de este tipo de conductas, afirmó la Sala. La Sala señaló que se busca otorgar un beneficio ilimitado, la libertad, sin contraprestación ni contención alguna, pese a la ausencia de contribución real, con la verdad y la reparación de las víctimas, por parte del postulado. En la resolución en comento, no hay ninguna precisión acerca del tiempo o lapso de la designación, lo cual es inadmisible porque envía un mensaje equivocado a las víctimas. Consiste en que su agresor, antes que asumir los compromisos que le impone el sistema de justicia y paz derivados de sus múltiples conductas, y de que pesa en su contra una medida de aseguramiento de detención preventiva, que debe cumplir para anticipar el cumplimiento de la pena, obtiene una desmedida contraprestación, dice la determinación. La Corte tampoco avaló los argumentos del postulado, según los cuales este límite está dado por la culminación del conflicto armado o en tanto los grupos armados se desarmen, pues consideró que se trata de una meta vaga y no hay clara fundamentación sobre cómo la eventual intervención del postulado pueda llegar a ser determinante para contribuir con ese objetivo. Los magistrados concluyeron afirmando que las dudas sobre el aporte efectivo de Mancuso se debe a que el exjefe paramilitar ni siquiera cuenta con el respaldo de todos los grupos, al margen con los que el gobierno nacional busca hacer la paz, ni se sabe cuál es la injerencia o ascendencia que podría tener con esas organizaciones, como así se adujo en las audiencias.